Por supuesto, los viernes son viernes de charlas de SuperTry. Por supuesto, también el director periodístico de supertry.com está con nosotros, Carlos Busto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gusto grande saludarte. ¿Cómo andas vos? Muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. Acá cerrando la semana. Y bueno, como también nos tenés acostumbrado con una nota para charlar un rato de rugby. Así es, para charlar un rato de rugby, pero con otro ángulo, ¿no? Todos sabemos perfectamente que de un año y medio a esta parte el COVID, el coronavirus, ha sido prácticamente el común denominador en los medios de comunicación. Se decía por aquello entonces, los comienzos, que los jóvenes estaban al margen de este virus, pero bueno, la realidad de hoy es totalmente diferente y el deporte no ha escapado a esa circunstancia. Tal vez el hecho más trascendente que hemos tenido aquí en la Argentina ha sido en el caso de River Plate, pero bueno, eso es deporte profesional. Uno se pregunta, ¿y qué pasa con el deporte amateur? Bueno, Ajá. buen tema para charlar con Franco Mazuco, jugador de los Caranchos, integrante en su momento del seleccionado del Unión de Rugby de Rosario, que estuvo afectado de esta enfermedad y bueno, con motivo de su caso hubo algunos movimientos, algunas suspensiones de partidos en el ámbito de la Unión de Rugby de Rosario. Estimado Franco, ¿cómo te va? Un gusto grande saludarte. ¿Cómo estás vos? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas Bueno, ¿bien tardes. todo? ¿Ya Sí, está sí, por mejor? supuesto. Sí, ya hace bastante. Fue una sorpresa, ¿no? Me acuerdo que el día ese que ustedes iban a jugar con el Jockey, partido que se presentaba interesante, los dos venían invictos, unas horas antes me dicen, che, se suspendió porque hay un jugador de Caranchos que está infectado, que tiene COVID. Después me enteré que fue tu caso. ¿Cómo empezó esa historia? Bueno, el que no se había enterado se enteró ahora. Se está enterando en este momento. El culpable fui yo. Mira, la realidad es que hasta el último minuto tenía mis serias dudas porque eh, uno siempre, imagino que cuando no es responsable, no acata ciertas normas, está más propenso a contagiarse. Pero la verdad que para mí fue una sorpresa porque no estaba manteniendo realmente una vida social muy activa, del trabajo a casa y lo único que hacía por fuera de eso era ir al club. Eso puede haber sido en el club, en tu casa, en tu trabajo. ¿Tenés idea de cómo surgió ese problema? Sinceramente es un enigma para mí, la verdad que aparte es una cuestión muy particular porque es muy difícil, o la incertidumbre que te da todo el tiempo no saber dónde lo puedes haber contagiado. En el club lo veo muy difícil porque ninguno de los chicos después manifestó síntomas y yo había estado el martes enterando normal con ellos. Y, y después, bueno, yo tengo un comercio particular que, bueno, entra y sale gente todo el tiempo, pero también siempre con barbijo y siempre con los cuidados que corresponden. Así que te digo, sigue siendo un enigma para mí todavía dónde me contagié. Me imagino la bronca tuya, de tus compañeros, cuando se enteraron de tu problema, porque se presentaba un lindo partido con el Jockey, ¿no? Sí, la bronca de los chicos quedó bastante en evidencia, ¿no? En distintos grupos de WhatsApp y por mensajes privados, creo que me lo hicieron saber. Y en cuanto a mí también, porque la verdad que era un partido interesante. Eh, a primera vista, cuando empezó esta posibilidad de tener este torneo en Rosario, uno de los atractivos que tenía era justamente jugar contra equipos contra los que no hemos jugado por mucho tiempo. Y de hecho, los partidos que tuvimos fueron contra Provi y contra Pampas, que son equipos con los que jugamos todo el tiempo. Así Exactamente. que sí, la verdad que teníamos muchas ganas de jugar contra Jockey, contra Duendes y el resto de los equipos, pero bueno, esperemos que en un futuro inmediato se pueda recuperar ese torneo. Franco, el deporte profesional decía antes, bueno, hay otros recursos, hay fundamentalmente poder económico para hacer frente a estos problemas, para atender a los planteles. En el caso del rugby amateur, bueno, sé que hay un área, del área de la Unión de Rugby de Rosario, del área amateur, en el área médica, perdón, que comanda el doctor Franco de la Vedova y que hay referentes médicos en cada uno de los clubes. Creo que en el caso de Carancho debe estar Claudio Bonardi, que es médico. Bueno, ¿qué se activó cuando sucedió lo tuyo? ¿Cómo se movilizó el club en función del problema que habías presentado? Y la realidad es que hasta estuve con muchas dudas porque solo se había manifestado un síntoma. El jueves a la mañana, sin haber ido a entrenar. No entrené el martes, el miércoles obviamente no fui al club y el jueves a la mañana empecé con un poco de dolor de garganta. La realidad es que al no haber estado en contacto
con mucha gente más que el club y mi trabajo y bueno, y mi familia, ¿no? Yo la verdad tenía mis serias dudas de que pudiera ser COVID, pero siendo el monotema últimamente, viéndolo en todos los diarios, en todos los noticieros y demás, el nivel de contagio que tiene, por las dudas elegí llamarlo, como vos decías, a Claudio Bonardi, a Tucán, que, que está en Civic y está en esta comisión de la cual hablas, para que me diga cómo proceder y bueno, me recomendó que me haga un hisopado, que me quede en casa y recién el viernes a la tarde tuve los resultados y que bueno, eran malas noticias. Es decir, en el club no hay hisopados periódicamente como se hace en el deporte profesional, ¿no? Eso No, corre por cuenta. por supuesto que no. De hecho, inclusive yo en el afán de tener los resultados más rápido y poder jugar el sábado, en caso de que no hubiera sido, contraté el servicio de manera particular, el hisopado, y te digo que no veo cómo un club puede pagar ese costo que tiene un hisopado en un laboratorio privado de manera continua y general para todo un equipo. Es imposible. Franco, ¿cómo fue tu recuperación? ¿Volviste enseguida? ¿Cómo empezaste, digamos, de nuevo a tomar actividad, ritmo de jugador de rugby? Mirá, Carlos, yo creo que esto sigue siendo un enigma, el COVID, ¿no? Pero por lo que he leído, por lo que he escuchado, tengo entendido que la actividad física y algunos hábitos que pueden considerarse saludables colaboran o contribuyen a que esta enfermedad pase un poquito más ligero. La verdad que en mi caso eh, fue bastante pasajero el COVID, no, más que un dolor de cabeza continuo, pero no tuve ningún tipo de cansancio físico ni ningún síntoma más allá de eso que te estoy diciendo. La recuperación fue bastante rápida. De hecho, los últimos días transitando la enfermedad, con el aburrimiento que supone estar encerrado y más con un nene chiquitito acá en casa, en los últimos días, no sé, estaba aburrido, me iba al balcón, hacía algunas flexiones, hacía alguna cosa para mantenerme un poco activo. ¿Y ahora estás activo? Te pregunto esto porque me ha llegado el rumor de que podría volver el rugby de 15, dentro de algunas semanas. Es lo que aventuran algunos dirigentes. ¿Están ustedes ya en condiciones de empezar a competir? Por ejemplo, si te dicen, mira, la semana que viene se reanuda el torneo. La verdad que los chicos se mantuvieron bastante activos en sus casas, pero la realidad es que la diferencia entre eso y un partido es bastante. Yo entiendo que tiene que haber o que hay un tiempo establecido de retorno a la actividad, sobre todo por el contacto, no tanto por el tema de actividad física. Una cosa es hacer una rutina en tu casa y otra cosa es disputar un partido de rugby, ¿no? Pero los chicos están entrenando desde que se volvió a habilitar el, el Club. entrenamiento, y entiendo que con ciertos protocolos. Yo, por una cuestión de horarios, al estar reducido el tiempo de circulación por trabajo, estoy medio acotado, solamente puedo ir algunas ocasiones bastante puntuales, el feriado, por ejemplo, o algún fin de semana. Pero el grueso de los chicos están entrenando. Yo imagino que con cierto tiempo prudencial, que la Unión lo debe tener bastante afinado, debería volver sin problemas. De acuerdo, Franco, te agradezco muchísimo esta charla. Creo que así yo buscaba, conversando con vos, tener, como quien diría, a modo de ejemplo de cómo manejaste esta situación, que es realmente sorpresiva para muchos y no todos los casos son iguales, ¿no? Pero bueno, siempre vale escuchar la experiencia de alguien que ha pasado por este momento realmente tan difícil. Te agradezco mucho, un Sí. abrazo grande, un cariño a la familia y bueno, y espero verte pronto en una cancha de rugby, ¿no? Bueno, Carlos, muchas gracias y esperamos todo lo mismo. La verdad que la ansiedad por aunque sea poder jugar un partido de rugby es bastante, así que espero que vuelva pronto. De acuerdo, quedamos así. Un abrazo grande. Estimado Andrés, hasta aquí llegamos. Como Bien, digo Carlos. siempre, buen fin de semana, un gusto grande como siempre. Un saludo a los amigos del puente. No se han liberado ni los deportistas, por supuesto, de todo esto. Carlos, te dejo un abrazo grande, seguimos el viernes que viene. Quedamos así, un abrazo. Carlos Bustos es el director periodístico de supertry.com en las charlas de Supertry, tan típicas de día viernes.